Cuando Dios creó la tierra, era parte de su plan que su creación viviera en felicidad y amor. Sin embargo, el ser humano, en vez de seguir los planes de Dios, eligió sus propios caminos. Esta semana en la escuela sabática veremos cómo las naciones, intentando buscar el camino correcto, lo único que encontraron fue fracaso. Y aún así, Dios en su misericordia guió a la gente para que pudieran encontrar la luz en medio de la oscuridad en la que se encontraban. Y todo esto por el deseo de gobernarse a sí mismo. Bienvenidos al primer episodio de Spoiler de la Escuela Sabática. Mi nombre es Pablo Guerrero y hoy tenemos un resumen rápido, claro y directo de la lección de esta semana. Este deseo de autogobernarse del ser humano se manifestó por primera vez en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en la tentación al querer ser como Dios. Y al querer ser como Dios, en el fondo se muestra la ambición de querer sustituir a Dios y ocupar su lugar. Te doy dos ejemplos. Primero, en Génesis 3:6 dice que Eva tomó del fruto, lo comió y lo dio a su esposo. Estos tres verbos hasta ahora solo habían sido asociados al Creador. En Génesis 1:29 es Dios quien da de comer. En Génesis 2:15 y 2:21 es Dios quien toma al hombre y toma una de sus costillas. Segundo ejemplo, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. El verbo hacer se había utilizado hasta ahora solamente para relacionarse al Creador. Adán y Eva intentaron resolver los problemas que les surgían, uniéndose curiosamente a la serpiente, quien desde antes ya había intentado ocupar el lugar de Dios. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, ahora la pareja debía trabajar para poder subsistir. Y así fue como muchos comenzaron a buscar soluciones a los problemas que se le presentaban. Así nacieron las ciudades que tenían la intención de recuperar aquello que habían perdido en el Edén. Uno de los personajes destacados en la fundación de las ciudades fue Nimrod, cuyo nombre significa rebelión. Nimrod fue hijo de Cus, quien fue hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Es decir, Nimrod era bisnieto de Noé. La Biblia dice que Nimrod fue un hombre poderoso, un valiente cazador delante de Jehová. La Septuaginta traduce la frase delante de Jehová como contra Jehová, es decir, desafiaba a Dios. Y en esta rebelión contra Dios comienza la construcción de la Torre de Babel, que tenía el objetivo de poder llegar hasta Dios y ocupar su lugar en el cielo. Sin embargo, Dios confunde sus lenguas, como ya no se podían entender, fueron esparcidos por toda la tierra y dejaron de construir. Génesis 10 dice que los seres humanos se dividieron en tierras, lenguas, familias y naciones. Cuando ocurre esta división, Dios llama a Abraham para salir de una de esas naciones y así diferenciarse de ellas y de todo lo que representaban. Dios quería darle a Abraham una nación única y especial y que solo reconociera a Dios como su rey. El pueblo de Israel debía ser bendición para las naciones y cuando el mundo los viera, dijeran queremos vivir como ellos. Y el pueblo de Israel llevaba esa responsabilidad. Si ellos vivían de acuerdo a las verdades de su Dios, recibirían bendición. Pero si desobedecían, traerían sobre ellos maldición y muerte. El plan de Dios no era que Israel tuviera un rey humano como todas las demás naciones, sino que Dios mismo fuera su rey. Sin embargo, llegó un momento cuando Israel pidió un rey, y eso significaba rechazar a Dios como su gobernante. Dice la Biblia que se reunieron los ancianos de Israel y fueron a ver al profeta Samuel y le pidieron un rey para que los juzgue igual que todas las otras naciones. Sin embargo, el profeta Samuel les mencionó todas las maldiciones que podían traer sobre sí si insistían en la petición de un rey humano. Y esas maldiciones involucraban todos los padecimientos que experimentaban los reinos paganos, el reclutamiento militar para las guerras, la confiscación de bienes, los impuestos, y cuando todo eso ocurriera ya no habría vuelta atrás porque la decisión sería permanente. Pero ellos insistieron, pidieron un rey que los gobierne y que salga delante de ellos a hacer sus guerras. Fue así como Israel recibió lo que pidió. Tuvo reyes mejores que otros, pero en la mayoría de los casos la Biblia menciona que la nación estuvo bajo el gobierno de un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo de Israel y más tarde la iglesia fueron llamados para dar testimonio a las naciones acerca del reino de Dios. La relación que tuvo Dios con Israel ilustra de alguna manera cómo él se relacionó con la iglesia cristiana. Y de la misma manera que el pueblo de Israel, los cristianos hoy en día hemos sido muy influenciables a ceder a las mismas tentaciones. Jesús advirtió a sus discípulos que cuando se estableciera la obra de la iglesia cristiana, todo poder y toda jerarquía tenía que ser puesto para el servicio de los demás y nunca para dominar a otros. La iglesia cristiana no debía estructurarse como una nación pagana. Sin embargo, cuando Constantino llega al poder y profesa ser cristiano, los creyentes sintieron un poco de alivio ya que la persecución había terminado. Y surgieron algunos problemas que la iglesia no pudo resolver y le dieron poder al emperador para que interviniera. Y así fue como el Estado comenzó a involucrarse en los temas religiosos y una vez que estaba dentro las cosas empeoraron. Claro está en el ejemplo de Israel y en el ejemplo de la iglesia cristiana que el compromiso con el mundo solo trae resultados catastróficos. Israel, al ser influenciado por las naciones paganas, llegaron a adorar ídolos y sus reyes a sacrificar niños. En el caso de la iglesia fue adoptando métodos paganos. Las doctrinas, ceremonias y supersticiones entraron en la fe y en el culto de los seguidores de Cristo. Dios estableció a Israel para salvar al mundo, para que puedan ser bendición.
para que la forma de vivir de Israel resaltara los pecados de las naciones vecinas. Si el pueblo de Israel hubiese vivido de acuerdo a lo que Dios quería para ellos, hubiesen influenciado a las demás naciones para acercarse a Dios. De la misma manera, hoy en día, el plan de Dios para la iglesia es que atraiga a los pecadores a Cristo. Dios quiere que a través de su iglesia la tierra sea iluminada con su gloria. Como menciona Apocalipsis 4:6, el evangelio debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios está buscando una iglesia que no quiera ser como las demás, sino que diga: Dios es nuestro único rey. Queridos amigos, esto fue Spoiler de la Escuela Sabática, un mensaje claro, directo y con propósito. No te olvides de compartir este mensaje, porque hoy en día hay muchos que siguen caminando en la oscuridad y tú puedes ayudarlos a caminar en la luz. Nos vemos la próxima semana.